vamos a empezar a hablar de un continente que se llamó Lemuria, o que se llamó Mu, pero a lo largo del tiempo se confundió, por el motivo que sea, y se habla de Lemuria, y es un continente que estuvo acá en la zona del Pacífico. Este continente es un continente que tuvo una civilización que se desarrolló muy rápidamente, a niveles de conciencia y a niveles de tecnología, y interactuaban en ese continente con seres de otros universos. Entonces resulta que gracias a eso y a la ayuda que recibieron, el avance que tuvieron fue muy alto. Pero llegaron a un punto de evolución en el cual ellos podían ya, como humanidad conformada en esa región, podían llegar a un nivel de iluminación. Pero no había dado la Tierra la cantidad de vueltas alrededor del sistema del Sol central de la galaxia. Entonces es como si fuera una niña de 8 años que supuestamente se le va a dar un título universitario. Evidentemente una niña de 8 años todavía no puede recibir un título universitario porque necesita crecer. Y por ese motivo el planeta, la civilización esa, tuvo que trascender a otros planos. Entonces, te invito a que compartas también parte de lo que tiene que ver con la Lemuria. Sí, continuando con este tema, es algo muy importante porque parte de esta información, y para mí lo fue en algún momento, puede resultar como fantástica, como The Lord of the Rings. Y yo durante un tiempo lo veía así, hasta que empecé a comprender que son claves y que mi ser sabe en un punto cuando algo es verdad y no necesito una validación externa. Llega ese momento que sabemos. Entonces, lo que les voy a pedir, si les llega cualquier como duda, que es muy bienvenida, la pregunta no es si es verdad o es mentira. Eso es una posible pregunta, más yo quiero invitarnos a otro tipo de pregunta. Es, ¿qué pasa dentro de mí si yo me abro a esta información? Esa es una pregunta mucho más interesante. ¿Qué pasa dentro de mí? ¿Qué pasa dentro de mí cuando yo escucho esa información? Entonces, para trascender la dualidad de si es verdad o es mentira, es llevarlo a mi plano, a mi realidad, a mi sensación. Dentro de mí, ¿qué pasa? ¿Qué se activa? ¿Qué hay resistencia, hay conexión, hay sincronía, hay duda? No importa. Y eso es mucho más valioso porque es mi experiencia, es mi proceso, es mi aprendizaje. Y así podemos caminar. Con esto de Lemuria, lo que yo siento que es importante compartir, como José Luis lo acaba de mencionar, es que era un proyecto de humanidad y ha habido varios proyectos, y de hecho una civilización que es muy cercana a nosotros, que son los mayas. Los mayas visitaban esta isla durante mucho tiempo y hay registro de los taínos encontrándose con los mayas, y hay muchas coincidencias entre los mayas y los taínos, empezando porque en la tradición maya el árbol sagrado de los mayas es la ceiba. En la mitología maya, el mundo está sostenido por 4 grandes ceibas y en el centro una madre ceiba que atraviesa el planeta y lo crece. Adivinen cuál es el árbol sagrado de los taínos. La ceiba. El tambor sagrado de los mayas se llama tilcún. Ahí tiene varios nombres, uno de ellos es tilcún. El tambor sagrado de los taínos se llama mayohuacán. La única diferencia entre el tambor maya y el taíno es el nombre. Es el mismo tambor. Y eso nadie me lo contó. Yo, por a mi sorpresa, yo tenía de hace un tiempo un tambor taíno que lo conseguí en la cueva del Pomier, que la comunidad lo está fabricando. Han recuperado esa memoria taína. Y cuando fui a Tierra Maya, encuentro exactamente el mismo tambor, idéntico. Y ese camino pues me llevó a conectar más con la sabiduría maya. Y los mayas cuentan de que han habido 4 grandes civilizaciones. Ellos usan otros nombres para hablar de Lemuria y la Atlántida, y nosotros que estamos ahora.
Entonces, lo importante de conectar con Lemuria es que fue un proyecto de evolución de la humanidad, en el cual, por decisión y libre albedrío de algunos seres que estaban ahí, decidieron, estamos hablando para entender, y yo todavía estoy en proceso de entenderlo, así que digamos que yo les comparto las piezas del rompecabezas que me han llegado, pero el rompecabezas se sigue armando. En las piezas del rompecabezas que yo he podido formar, Lemuria se encontraba en una dimensión superior, lo que podemos llamar quinta dimensión, es decir, a ojos humanos en tercera dimensión no veríamos nada, veríamos una isla vacía. Más, sin esa isla física no podría existir la isla o el espacio o el continente superior. ¿Se entiende eso? Es decir, hay una frase hermética que dice: como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y responde a esto: los planos están interconectados, como sabemos. El cuerpo, las emociones, y nuestro espíritu está íntimamente conectado. Entonces, es similar en los planos del planeta. Esos planos superiores que normalmente no podemos ver, no podrían sostenerse si no existiera el plano físico. Entonces, están conectados. Entonces, en ese plano de quinta dimensión donde estaba ocurriendo Lemuria, ¿cuál era el plan? Era un plan doble. Y esto es importante porque algunos de nosotros que estamos aquí en este momento, posiblemente ya estábamos en ese lugar. Y elegimos uno de los dos planes. Y quizá muchos de nosotros nos hemos encontrado con el número 144 o los 144.000, que es un número bíblico. Una de las interpretaciones de ese número es que 144.000 almas decidieron llegar al planeta en ese momento. Y habían dos opciones, o sea, habían como dos paquetes. El tour tenía dos paquetes, el tour 1 o el tour 2. Sí. Entonces, había un tour que era, digamos, por decirlo así en dominicano, el que era el tour de Guayala Yuca. Entonces, el tour de Guayala Yuca, sí, con subtítulo de eso. Sí, para traducción al argentino, que era el tour de una evolución lenta, trabajada en tercera dimensión. Es decir, evolucionar en la tercera dimensión. Y había otra opción, que era la de quedarse en quinta dimensión, apoyando a los que estaban en la tercera dimensión, sabiendo que los de tercera dimensión no se iban a enterar que esos otros iban a estar ahí por muchísimo tiempo. Entonces, digamos que los seres humanos de la edad de piedra, que algunos de nosotros pasamos por ese proceso evolutivo, elegimos, digamos, esa ruta. Y era, ojo, una ruta consciente, fue una decisión, no fue una maldición, ni una vaina. No fue así, aunque a veces estábamos como que, ¿cuándo fue que fue que yo llegué a un contrato de letra chiquita que no lo leí bien? Fue una decisión, Y la evolución era así, ¿no? Entonces la evolución era así. Y tiene su gracia, evolucionar desde un plano de conciencia muy bajo, muy denso, o sea, en seres humanos, hombres y mujeres en ese momento, que estaban en un plano prácticamente animal y sin detrimento de los animales, así, digamos, desde el instinto. Y desde ese lugar empezar a evolucionar la conciencia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Lemuria? Digamos la versión corta. La versión larga sería otra charla. La versión corta es que algunos de los seres que eligieron, digamos, el camino de apoyar en quinta dimensión, decidieron, le entró la curiosidad, ¿qué estará pasando allá abajo? Ellos podían
podían captar y saber lo que pasaba y percibirlo en los sentidos en la quinta dimensión, pero no estaban en la tercera dimensión, no estaban aquí, ellos estaban en su plano conectados con este. Entonces algunos seres decidieron venir a dar un paseíto por este lado y más que supervisar, vinieron a curiosear porque no pidieron permiso. Bueno, pidieron permiso, entonces, y no eran los más altos maestros, digamos, eran maestros intermedios, digamos, los maestros de primaria. Y decidieron venir a ver qué tal, qué estaba pasando aquí. Entonces, cuando llegan a esta tercera dimensión y se encuentran con sus hermanos, porque recordemos que esos cavernícolas que ellos se encontraron eran almas elevadas que ellos conocieron antes de que vinieran al planeta como almas elevadas. De repente se lo encuentran pasando hambre, pasando frío, muriéndose de hambre algunas veces, que un animal se los devoraba, o sea, unas experiencias que eran las experiencias que le tocaba vivir en ese momento. Pero estos seres que estaban en la quinta dimensión, digamos que estaban en el Hotel 5 Estrellas, literalmente, y lo del 5 Estrellas puede ser muy interesante, la seguridad está en su Hotel 5 Estrellas, y bajan y se encuentran, ¿pero qué está pasando aquí? Y no entienden, no comprendieron el plan divino. Entonces sintieron dolor, les dio pena, pero lo que estaban sintiendo era su dolor, el dolor que sentían de ver a sus hermanos, lo que ellos interpretaban que era sufrimiento. Ellos no veían evolución. Entonces, desde ese lugar, ellos empezaron a revelarse al plan divino. Y quienes tenemos una tradición cristiano-católica, creo que van a poder entender la simbología que está en la Biblia. Es decir, la Biblia contiene toda esta información redactada para seres de hace 2000 años que estaban en un lugar específico que pudieran más o menos entender. Pero si no hay tanta diferencia si lo leen con detenimiento. Eso está codificado en la Biblia. Y se habla de la caída de los ángeles, ¿no? O sea, los ángeles caídos y todo eso. Hubo varios ángeles caídos en varias épocas, pero digamos que hubo ese momento de los ángeles caídos. Porque la primera intención de estos seres fue ayudar a sus hermanos. Y lo que ellos decidieron fue revelarse al plan divino. Dijeron, no puede ser que ustedes permitan que nuestros hermanos estén pasando lucha de esta manera y nosotros tan cómodos, tan chéveres aquí en la quinta dimensión, pasándola bien, y esta gente llevándose un cable, tragándose un cable allá abajo. Literalmente se rebelaron, dijeron, no puede ser. Nosotros tenemos que encontrar una manera de acelerar la evolución. No podemos esperar a 26.000 años. No puede ser. O sea, ¿a quién se le ocurrió de que 26.000 años para esto? No. Vamos a hacer algo para que nuestros hermanos... Entonces, tenemos que entender, porque de hecho, una de las personas que me ha compartido esta información, nos ha compartido información, que algunos de nosotros lo conocemos, que es Kai, es un amigo mexicano, fue uno de los seres que no fue de los que bajó aquí, pero fue de los que siguió a los que era muy, o sea, fíjense que este argumento es muy atractivo y tiene sentido, y para que vean que el blanco y negro es muy complejo, ¿no? Ahí había un gris, ¿no? O sea, su impulso era de ayudar más, y aquí es el tema, el impulso no venía no tanto del amor, sino de la herida. Y ahí fue que empezó la caída. La caída luego pasó un buen tiempo para que finalmente hubiera una caída. Pero fue desde ese lugar del corazón, de la herida, de esa herida, que digamos que fue la semilla de todo lo que vino después. Entonces, para completarle la versión corta de la historia, este grupo que luego se le llamó, algunos lo llamaron los caminantes, digamos que convenció a un gran número de personas de Lemuria de su proyecto. Y un gran número de seres, estamos hablando de seres de luz, seres muy avanzados, seres muy evolucionados, que entendieron que estos caminantes tenían razón y que había que generar un mecanismo para que se acelerara la evolución de los seres en la tercera dimensión, y por lo tanto tenía que venir una trulla de seres de luz a la tercera dimensión
a generar el mecanismo que fuera, y ya eso sería otra charla, de qué fue lo que hicieron, pero qué fue lo que hicieron los maestros que guiaban, digamos, el gran consejo de ancianos de Lemuria. Ellos vieron las líneas del tiempo y lo que observaron en las diferentes líneas del tiempo es que lo que se proyectaba era que estos seres iban a colonizar otro lugar, otro continente que eventualmente se llamaría Atlántida, y que esos seres tratarían de hacer una guerra con Lemuria. Entonces, el Consejo de Ancianos tenía que respetar el libre albedrío. Fíjense cómo es las reglas del universo. Ellos no podían impedirle a estos caminantes que hicieran lo que hicieran, porque este es un plano de libre albedrío. Ellos no podían impedirlo. Ellos tenían que permitir que cada quien llevara su camino, y lo permitieron. Ahora, ellos también tenían el libre albedrío de decidir qué pasaba con Lemuria. Y la decisión que tomaron fue cerrar Lemuria, hundirla. Entonces dijeron, no podemos abrir la línea del tiempo de una guerra, porque eso va a acabar con todo. Entonces, lo que finalmente decidieron fue hundir el continente. Algunos decidieron hundirse, hundirse como el barco. Pues literalmente un gran número de almas decidió hundirse con el continente de Lemuria, punto. Y otro grupo se fue a diferentes partes del planeta. Y aquí en esta parte, que José Luis tiene una información muy interesante de a dónde fueron y qué continuó y qué sucedió después. Aquí sigue la novela. Entonces, estábamos acá en Lemuria y resulta de que el planeta estaba en un proceso de evolución en el cual la energía se iba moviendo a lo largo de los distintos continentes. Hay una información que después nos fue llegando en el tiempo que tiene que ver con que, como es arriba y abajo, como bien mencionó Daniel, si nosotros somos un ser vivo, en este cuerpo humano, existen centros energéticos. ¿Los conocen? Chakras. Chakras. Wow. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuáles son los chakras principales? 7. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. ¿El planeta Tierra es un ser vivo? Sí. 7 chakras. Sí. ¿Tiene chakras el planeta? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es el primer chakra? Base. Raíz. Raíz. Sí, en el planeta Tierra, eso es África. ¿Sí? Donde se dice que se originó la vida, en realidad se originaron muchas otras energías, es en África. Ese es el primer chakra. Segundo chakra, Oceanía. Tercer chakra, Asia. Cuarto chakra, Europa. Quinto chakra, América del Norte. Sexto chakra, Sudamérica. Y séptimo chakra, Antártida. Es decir, el planeta va recorriendo todo un camino, y en todo ese camino energético que va recorriendo, los seres de Lemuria sabían de él. Entonces ellos se dieron cuenta que era necesario transitar mucho más tiempo todavía para llegar a un proceso evolutivo como humanidad. Entonces, sabiendo eso previamente, dijeron, vamos a preparar todo lo necesario para que toda esta conciencia que nosotros hemos obtenido en este breve periodo de tiempo pueda llegar a ser utilizada después más adelante. Entonces se vinieron para Sudamérica la mayoría de los seres que estaban en Lemuria. Parte de ellos también vinieron a Centroamérica y una parte más en el sur de Estados Unidos. Todo esto lo hicieron previendo de que justamente esto iba a ser necesario mucho tiempo para poder volver a unificarnos y para volver a utilizar la conciencia de lo que ya habían trabajado ellos. Entonces, en lo que se conoce, ellos lo que trajeron fue una tecnología que, de lo que se conoce, se habla de los discos solares. Entonces, los discos solares están instalados en distintos puntos energéticos
a lo largo de Sudamérica, Centroamérica y en el sur de Estados Unidos. Entonces, esos discos solares son discos que se utilizan para muchas cosas, pero literalmente hablan de que es un doble octaedro. Un octaedro sería una pirámide con la base también, con la pirámide invertida hacia abajo. Entonces, un octaedro está conectado con otras líneas de tiempo a lo largo de todo el universo, y otro octaedro está conectado directamente con distintas civilizaciones a lo largo del universo. Entonces, toda esa información es la que ellos trabajaban acá en Lemuria. Cuando se hunde Lemuria, quedan solamente algunos referentes de ese lugar a nivel de tierra. Uno es la isla de Pascua, Galápagos, y la isla de Morea, que está un poco más cerca de Tahití. Entonces vienen y se instalan en América del Sur principalmente, pero como es una tecnología muy avanzada, directamente se instala en lugares que no son de acceso, no son accesibles para la humanidad que hay. Y esos lugares actualmente están trabajando con mucha conciencia y mucha energía para que nosotros podamos evolucionar. Muchos de estos seres de Lemuria sabían que era necesario seguir con la evolución, y antes de que terminara de hundirse Lemuria, en unas tierras, islas y continentes que había en este sector, que era Atlántida, es donde se empezó a manifestar la primera parte de lo que después se sembró energéticamente y a través de geometría sagrada para poder crear Atlántida. Entonces, cuando se crea Atlántida, recordemos, Lemuria, les dije, era una nena de 8 años. Entonces eso significa que ellos habían trabajado mucho en la energía femenina. Necesitaban el equilibrio. Entonces apareció la Atlántida, energía masculina. Pero esa energía masculina en algún momento recibió un apoyo externo que no correspondía. Y que los maestros de ese lugar, de Atlántida, dijeron: no, nosotros no queremos esto. Algo parecido a lo que pasó en Lemuria. Y entonces, en ese momento en Atlántida empezaron a desarrollar seres de otros lugares que no eran de acá, pero que se les permitió estar en Atlántida, en algún sector de Atlántida. Empezaron a desarrollar algún tipo de sistema, para ponerlo gráficamente, es una pirámide, y dentro de la pirámide se puso un vehículo de luz, un mercado, una geometría sagrada. Entonces eso es algo que estos seres pensaban que lo sabían manejar bien, pero resulta de que esto, como consecuencia de una serie de situaciones que no estaban alineadas con el plan de desarrollo del ser humano, se manifestaron en la Tierra. ¿Qué es lo que se manifestó? Que nos mandaron desde el universo, nos mandaron un meteorito. Entonces, cuando ese meteorito está acercándose a la Tierra, estos seres que no pertenecían a la Tierra avisan de que está llegando ese meteorito a la Tierra a los gobernantes de Atlántida. Al avisar, les avisan justamente porque tienen la tecnología necesaria para evitar de que impacten. Pero los sabios de la Atlántida dijeron: no, si eso es lo que el universo nos manda, nosotros tenemos que saber aceptar lo que se nos está entregando. Consecuencia, el meteorito llega, es el que llega cerca de la zona del Golfo de México, e impacta mucho en la región donde estaban estos seres que no pertenecían al planeta Tierra. Entonces, en ese momento, estos seres decidieron seguir avanzando con ese desarrollo de esa pirámide que lo habían cancelado, lo habían postergado por decisión del Consejo de la Atlántida, y cuando ellos siguen con el desarrollo de esa pirámide, literalmente, a pesar que ellos creían que la podían manejar, perdieron el control. Y al perder el control, lo que pasó sobre la Atlántida fue de que muchos seres humanos que estaban allí, atlantes, empezaron a enfermarse, empezaron a sentir el impacto energético de esa bola de energía que había, y que literalmente fue lo que hizo que Atlántida se destruyera, se hundiera. Y fue tan fuerte esta energía fuera de equilibrio que impactó de lleno casi sobre el planeta Tierra, autodestruyéndolo. Y digamos que estuvimos muy cerca de perder el planeta Tierra como un planeta de evolución. Entonces, en ese momento los maestros, así como pasó en Lemuria,
ahora había pasado de que esa energía masculina y de querer también expandirse, es lo que hizo de que en algún momento la ambición por el desarrollo tecnológico permitió, en conjunto con estos seres que no pertenecían a la Tierra, permitió de que la energía y la conciencia de Atlántida se perdiera. Entonces ahí, antes de que Atlántida se empiece a hundir, que también se hunde, las aguas siempre sirven para purificar y para crear nuevos escenarios. Antes de eso, se dieron cuenta que habían hecho algo mal. Primero que nada, en Lemuria se había trabajado la energía femenina de una forma muy potente, en Atlántida la energía masculina. Entonces deciden los maestros dividirse, los 133 maestros que eran, se dividen en 3 grupos. Uno, se dividen para ir a Egipto para trabajar la energía masculina. 2, ante toda energía que existe en una polaridad, siempre existen 3 puntos en esa energía. Existe un extremo, el otro y el punto medio. Existe un positivo, un negativo y un neutro. Y en este caso, la energía masculina se fue a trabajar a Egipto, la energía neutra se fue a trabajar al Tíbet, y la energía, los seres humanos con conciencia, con energía femenina, se fueron a trabajar a Sudamérica, principalmente la zona de Bolivia, Perú, alrededor del lago Titicaca. ¿Se comprende hasta acá? Sí. Sobre Atlántida, ¿querías agregar algo más? Sí, me quito de aquí. ¿Dale? Sí. Digamos solamente brevemente compartirle la información que nos corresponde a nosotros, que ya sea que nacimos o que decidimos venir a esta isla. Una información que la primera vez que me llegó, yo estaba un poco incrédulo. De hecho, me llegó una meditación, o sea, no lo leí, sino que fue una experiencia meditativa. Y lo cuento, aunque puede parecer fantasioso, pero créanme que fue muy real. Y luego la fui validando la información. A mí, literalmente, un delfín se me apareció en una meditación y empezó a darme información de la Atlántida y a mostrarme cosas de la Atlántida. Lo que José Luis está diciendo de esas estructuras, a mí se me permitió verla. Y yo en ese momento no sabía lo que era un Merkabah, yo no había visto eso, no tenía ni idea, yo no tenía idea de lo que estaba viendo. Y el delfín me decía, te estoy mostrando un mecanismo energético de la Atlántida que ustedes los humanos aún no están preparados para volver a encontrarse con esto. Y de hecho, y me decía que los delfines resguardan ese mecanismo para que los humanos no se acerquen por ahí, literalmente, todavía. Entonces me decía, estamos guardando esto porque esto fue muy mal utilizado. Y me compartió más informaciones. Y una de las informaciones, o sea, me abrió un campo de conocimiento. Y yo, bueno, cuando salí de esa meditación, yo digo, bueno, yo no sé si yo me inventé esta vaina o no sé. Y empecé a investigar y me puse a investigar la fuente original, que la referencia bibliográfica que tenemos de la Atlántida, ¿cuál es? Platón. Platón habló de la Atlántida en 2 libros. Uno que se llama Críticas, otro se llama Timerios o algo así. Y es muy interesante. Es un libro que se puede bajar gratis en internet. Yo se los recomiendo que lo bajen porque es una lectura muy interesante. Las primeras palabras de Platón en ese libro son: les voy a contar una historia verdadera. Así empieza. Y ojo, recordemos que todas las leyendas de Grecia, de Troya y todo eso, se pensaban que eran leyendas. Todas esas ciudades han sido descubiertas eventualmente. Lo que se pensó que era una fantasía, cada una de esas ciudades que están en la Ilíada, en la Odisea, arqueológicamente una a una han ido apareciendo. Entonces se ha quedado en evidencia que no eran unos cuentos inventados, sino que de hecho eran libros de historia lo que nos estaban pasando. Entonces, les recomiendo la lectura de Platón, es súper interesante. Platón da mucho detalle de cómo era la Atlántida, cómo se vivía, cómo se vestían, cómo comían, qué animales habían, muchísima información. Cómo le llegó la información, cómo la encontró, cómo se llamaba el que encontró la información, en qué biblioteca la encontró, que la sacaron de la biblioteca de Egipto, se dice quién fue que la encontró, o sea, se marca el año exacto en que la Atlántida cayó y coincide exactamente con los periodos astrológicos que
y astronómico que José Luis está conversando. Es decir, es muy, muy preciso la información que da Platón. A mí me asombró que fuera tan preciso, me asombró que él dijera que era verdad lo que él estaba diciendo, que él lo dijera. Me asombró que él empezara el libro advirtiendo que te voy a contar una historia verdadera. Eso, o sea, como bueno. Poniéndose adelante. Critias, es poniéndose adelante, sí, exactamente. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros aquí? Que fue una información que me tomó mucho tiempo asimilar, y es que la República Dominicana, Haití, esta isla, y el Caribe en general, Cuba, Puerto Rico, Bahamas, nosotros somos ese sostén físico de la Atlántida. Fuimos ese sostén físico de la Atlántida. Y en esta isla en particular se aloja una energía de Atlántida, y la memoria de la Atlántida se encuentra en el Larimar. Y es tan así que ustedes pueden poner en Google, sobre todo en inglés, hay mucha información, Atlantis Stone. Esto es una información que a mí me llama mucho la atención. Todo el mundo sabe esto, en el mundo entero, menos nosotros. Qué cosa increíble. O sea, yo he viajado mucho y todo el mundo lo sabe, yo sabía eso. De que el Larimar se le llama, fuera de aquí no se le llama Larimar, se le llama la piedra de Atlantis. El Larimar es la piedra de Atlantis. Y hay muy buenas razones del Larimar. No es casualidad que en la mina de Larimar hay un campo magnético cerca de las minas de Larimar. Eso no es, nada en la vida es casual. Entonces, lo importante para nosotros, y cerrando la historia que nos corresponde, es, los taínos fueron, y esta es una información que los mismos taínos nos han pedido, los taínos, el espíritu taíno, el linaje taíno, que todavía vive, la conciencia taína no ha muerto, y los taínos no les duele tanto la conquista. A los taínos, los que nos piden es que reconozcamos quiénes eran ellos. Los taínos fueron grandes maestros. Los taínos fueron sobrevivientes de la Atlántida. Taínos es una palabra atlante, que quiere decir regalo divino. Tai es divinidad, nos es. Y los españoles medio lo entendieron como gente buena. Fue como una, somos taínos, nosotros somos los taínos. Y lo importante que tenemos que entender en este momento es reconocer el linaje de los taínos. Los taínos fueron en la Atlántida una especie de casta monástica. Ellos eran monjes y tenían un plan evolutivo en esta isla. Los taínos tenían el plan de evolución de conciencia sin tecnología. Evolución de conciencia sin tecnología. Por eso aquí no hay pirámides físicas, por eso aquí no hay grandes cosas. Los taínos se les ha acusado de ser atrasados porque no manejaban tecnología y decidieron hacer ese camino. Entonces es muy importante que recuperemos, que reconozcamos nuestro linaje, que reconozcamos los maestros que sostuvieron esta energía en esta isla y que todavía lo están haciendo para quienes se abran a conectar con ese nivel de conciencia de quienes realmente son los taínos. Y yo les invito, si tienen cualquier duda, vayan a lugares donde hay una gran energía taína, en San Juan, en Barahona, hablen con la gente que vive cerca de los ríos, en Bali, y pregúntenle qué ven ellos en los ríos. Pregúntenle a la gente que vive en esa zona, en los ríos, qué oyen, qué escuchan, qué miran, qué les dicen, y se van a dar cuenta que esa información en el pueblo dominicano no se ha perdido para los que tienen el corazón puro y el corazón abierto. Gracias. Volvemos entonces con lo que él dice a la pregunta que hicimos inicialmente. ¿Quién tiene el corazón abierto acá? Sí, vamos, necesarios. Entonces, dijimos, Lemuria, energía femenina, Atlántida, energía masculina. Después se produjo un desarrollo de las civilizaciones a través de lo que fue en Egipto, energía masculina, expansiva, energía del Tíbet, una energía neutra, muy de trabajar adentro y de trabajar interiormente con todo lo que son los centros energéticos y el cuidado y el trabajo en nuestra energía kundalini. Y esto es algo que lo trabajaron muy bien en el Tíbet y al día de hoy se sigue recibiendo información de las escuelas sagradas de conocimiento que hay allí.
En Egipto también hay escuelas sagradas de conocimiento. En los incas también las tienen. ¿De dónde vienen? Justamente vienen de la Lemuria, de Atlántida, y nos vamos a focalizar en la de Egipto. La de Lemuria se llamaba la casa de Numu, la de Atlántida era la escuela nacal de conocimiento. Cuando en Egipto se hace la escuela sagrada de conocimiento, es una escuela que se conoce como la escuela del ojo de Horus, en donde se trabajaba la energía femenina en la escuela del ojo de Horus izquierdo y la energía masculina en el ojo de Horus derecho. Esa energía y esa escuela sagrada de conocimiento es a los lugares en donde se trabajó mucho en este equilibrio entre las energías femeninas y masculinas. ¿Por qué? Porque ya se sabía que habíamos desbandado por el lado de la energía femenina y habíamos tenido la oportunidad de desbandar por el lado de la energía masculina. Entonces ahora necesitábamos trabajar en el equilibrio. Entonces para eso mandaron maestros al planeta hace miles de años. Y esos maestros han venido transmitiendo una información que es muy clara y precisa y que nos está permitiendo ahora en este tiempo poder recuperar toda esa información para hacer nuestro propio camino de evolución. En esta época, ¿se acuerdan que yo les comenté que esta era la parte de la noche galáctica y esta era la parte del día galáctico? En esta época es donde empieza la parte del día galáctico, en donde la Lemuria empieza a desarrollarse. En la parte del medio es la parte donde la Lemuria cae y estaba solapado, o sea, está más o menos en el mismo tiempo con el nacimiento de Atlántida. Y cuando cae Atlántida es en esta época, hace 12.000 años. Todo este tiempo que hemos transitado, los últimos 12.000 años, han sido años de oscuridad. Por eso el tema de que la dualidad en los últimos 2.000 años se ha presentado de una forma muy fuerte. Y por eso, gracias a que tuvimos la dualidad, nosotros podemos reconocer qué significa la unidad. ¿Sí? Gracias a que existe luz, es que nosotros podemos saber que también existe sombra. Y en este tiempo en el planeta es donde la luz se está manifestando de una forma precisa y clara. Estos maestros, estos seres que fueron iniciados acá en la escuela de Isis, en la escuela del ojo de Horus, algunos de esos maestros son justamente Jesús y María Magdalena, que ambos vienen a trabajar el equilibrio en nosotros, en nuestros aspectos masculinos y femeninos. Hay una historia, digamos, respecto de todo lo que tiene que ver con Jesús y con María Magdalena, que ha sido tapado por la Iglesia Católica, por el cristianismo. Pero recuerden que Jesús no era cristiano. Buda tampoco era budista. Y Mahoma era musulmán. Entonces ellos vinieron con una conciencia que era completamente distinta, pero lo más importante es que el trabajo consciente de una pareja, energía masculina y femenina, sagrada, pueden impactar, pueden y lo hacen de hecho, impactar en algo que es la conciencia del planeta. La conciencia del planeta es lo que se conoce como la rejilla magnética planetaria. Entonces, tanto Jesús como María Magdalena hicieron las tareas necesarias ellos para activar su Kundalini y para poder hacer que esa conciencia que ellos tenían se quede grabada en la conciencia planetaria. Ambos sabían que no iban a ver los resultados en ese momento de su vida